Como les decía, la presencia de Dios está en este lugar, hermano. Lo pude sentir desde que entré por la puerta. No es casualidad que yo esté aquí el día de hoy, ni que ninguno de ustedes se encuentre en este lugar. Dios tiene un propósito en su corazón y en su mente con cada uno de nosotros y cada lugar al que nos lleva. Les digo esto, hermanos, porque yo suelo, siempre que voy a predicar, enviar el mensaje o el tema del mensaje al pastor o a quien coordina el culto. Mi tía sabe que la otra vez que prediqué le envié el tema del mensaje. Hoy no se lo envié. Si se lo hubiese enviado, creo que adecuaron el culto al tema del mensaje de hoy. La persona que dirigía la adoración leyó justamente el texto del mensaje de hoy y cantó una canción que veníamos escuchando referente al mensaje de hoy. Y yo me quedo maravillado, digo, Dios, pero es cierto que en ti no hay casualidades. Aleluya. La palabra de Dios dice que a los que le temen a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y si no cortamos el texto, el que sigue dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Y por eso no dude de que todo lo que usted haga esté en el propósito de Dios. Si usted es temeroso de Dios, todo lo que usted haga está dentro del propósito de Dios. Aún las cosas que usted no vea que son de mucho agrado. Aún las cosas que al inicio no les parezcan muy buenas. Todo está dentro del propósito de Dios. Aleluya. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, hermanos, al libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 11. Filipenses, capítulo 2. En sus versículos del 5 al 11. Aleluya. Gloria sea al Señor. Padre, te alabo, Señor, te adoro. Te doy gracias, Dios, porque por tu propósito estamos en este lugar. Te pido, Señor, que como tú has hablado a mi vida por medio de esta palabra, como tú has corregido mi vida por medio de esta palabra, de esa misma manera tú hables a cada corazón y a cada mente que le escuche, Señor. Quita mis palabras, Señor, y que seas tú hablando directamente a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Te doy las gracias, Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hoy se conmemora lo que nosotros conocemos por la tradición como Domingo de Resurrección. Las conmemoraciones tienen una condición muy especial y es para el que no vive algo en su corazón, que por lo menos haya una ocasión en la que lo recuerde. Lamentablemente muchas personas hacen la conmemoración y hacen los actos y no se detienen ni un solo segundo a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué significa esto en mi vida? Domingo de Resurrección representa la victoria. Domingo de Resurrección representa la victoria. Jesucristo resucitó venciendo la muerte. Y hoy vamos a conversar
unos momentos sobre el tema de aquel que entregó todo lo que tenía. Entregó todo. Esta palabra entrega hoy en día es un poquito complicada. Entrega, la podríamos utilizar, pero vivirla, llevarla a la realidad. Recuerdo que escuché una vez de un pastor colombiano que dijo: los cristianos no hablamos mentiras. Él decía: nosotros las cantamos. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo mío, Señor, es tuyo. Y cuando Dios toma la oportunidad de ver si es verdad que todo lo mío es de Él, entonces doy medio paso hacia atrás. Eso me pasa a mí también, hermanos. Esta palabra entrega en nuestros días se ha complicado porque el ser humano vive para sí, piensa en sí, actúa para sí, sin importar el otro. Primero mi bienestar, quizá luego el de los demás, y en algunos casos ni siquiera el de los demás. Y lamentablemente esto puede permear en la iglesia. La palabra dice que para el final de los tiempos, por la maldad, el corazón de muchos se enfriaría. Yo espero que de esos muchos no haya ninguno aquí y que no sea yo tampoco. Pero esto puede permear en la iglesia también. Que la palabra entrega no sea parte de nuestras vidas. Para que exista entrega en nuestras vidas, necesariamente debe de haber el amor. Como dice el texto que estaba aquí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Las cosas que hace Dios en tu vida y las que hace en mi vida, por pensamiento humano no es posible explicarlas. Las cosas que Dios ha entregado por ti y por mí, con el pensamiento humano es imposible de explicarlo. La razón no llega hasta ahí. Pero lo cierto es que hay alguien que sí se interesa en nosotros. Aunque el mundo te ponga en un segundo plano, aunque tu familia te ponga en un segundo plano, aunque cuando tú necesites algo no exista nadie que se entregue por ti, hay alguien que sí piensa en ti, hay alguien que sí te ama y hay alguien que fue capaz de entregar absolutamente todo lo que tenía por ti y por mí. Y hoy vamos a hablar de esa persona. En el libro de Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11, nos narra toda la historia del plan de Dios con el hombre, bien resumida. Si nosotros solo nos aprendemos este texto de la Biblia, podemos entender la Biblia. Porque la Biblia completa gira en torno a que Jesús se encarnó, a que Jesús se entregó por tus pecados y a que resucitó para darte la vida eterna. Si usted no ha leído la Biblia y solamente lee este texto le arroja luz sobre todo lo que envuelve la Biblia. Y esta persona, Jesús, nosotros no entendemos la magnitud de su entrega. Quizá en algún momento en Semana Santa recordamos que fue crucificado por nuestros pecados, que fue a la cruz por ti y por mí. Pero la magnitud de la entrega de Cristo no soporta ningún razonamiento humano. Y hoy le voy a hablar de 3 entregas de Jesucristo por ti y por mí. Lo primero, la Biblia nos enseña que Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno. Tampoco nosotros alcanzamos a entender la palabra eternidad. Eterno, algo que no tiene principio y que no tendrá fin. Si acaso nuestra razón pueda llegar a algo que no tiene fin, pero que no tuvo principio, que no fue creado, usted y yo podríamos entenderlo sempiterno. Principio, pero no fin. Usted y yo, por medio de Cristo Jesús, somos sempiternos. Fuimos creados, pero no tendremos fin. Nuestra alma vivirá eternamente. Pero aquel que no tuvo principio, que Él es el principio. Jesucristo estaba en la eternidad con Dios. La Biblia nos dice que estaba rodeado de toda gloria en el cielo. Jesucristo mismo dice en Juan capítulo 17, versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que me diste antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Jesucristo estaba en el cielo rodeado de gloria. La Biblia no nos describe mucho estas escenas.
antes de la creación de Jesucristo en el cielo. Pero sí Apocalipsis nos da un panorama de Jesucristo ya glorificado en el cielo y cómo toda la adoración del cielo gira en torno al Cordero que fue inmolado. Cómo los 24 ancianos se postran delante de él y arrojan sus coronas. Cómo los 4 seres vivientes están alrededor de él. Cómo todos los ángeles se postran delante de Jesús. Él estaba en el principio con Dios. Él es eterno, rodeado de toda adoración. Él es el Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra en el capítulo 1 de Juan nos dice que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 dice lo siguiente, hermanos. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las invisibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en él subsisten todas las cosas. Este Cristo que usted y yo conocemos es el creador de toda la existencia que usted y yo vemos. Y este texto nos dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él, y en él subsisten todas las cosas. En él subsisten todas las cosas. Toda la creación subsiste en él. Y como él tiene el poder creador, también tiene el poder de volver a crear y también tiene el poder de quitar. El libro de Apocalipsis nos dice que en un momento, cuando él se presenta, el cielo y la tierra no soportan su presencia y huyen delante de él, y él crea cielos nuevos y tierras nuevas. Así como en el principio, por su palabra, fueron creados los cielos y la tierra, así por su palabra, este cielo y esta tierra dejarán de ser. Así como por su palabra fue creada toda la existencia, incluso usted y yo, así usted y yo subsistimos en él. La palabra dice que cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida. Usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando fuimos creados, Dios depositó eternidad en usted y en mí. Jesucristo no se conformó con crearnos como creó los árboles y a los animales, sino que dijo: déjame depositar mi eternidad en el ser humano. Y se depositó a él mismo en usted. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que a los seguidores de Cristo le fue llamado cristianos, porque cristiano significa pequeños Cristos. Usted, como creación de Dios, no solo fue creado por él, sino que subsiste en él. Como dice Jesucristo: fuera de mí nada pueden hacer. Fuera de mí nada pueden hacer porque subsisten en mí. ¿Qué podríamos usted y yo, iglesia, hacer fuera de Cristo? Un templo con mucha gente solo es un lugar donde se reúnen personas. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de aquel que con su poder creador te creó. La iglesia es el cuerpo de aquel que depositó su eternidad en ti para que puedas vivir eternamente igual que él. La iglesia es el cuerpo de aquel que no escatimó ser Dios rodeado de toda adoración, que no escatimó ser el creador, que no escatimó ser la persona que soporta y subsiste toda la creación por medio de él. La iglesia es el cuerpo de aquel que no valoró ser Dios como cosa que aferrarse. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Por él subsistimos y sin él nada podemos hacer. Juan capítulo 15 versículo 5 dice: porque separado de mí nada pueden hacer. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia subsiste en él, por él y para él. Aleluya. Él es el dador de la vida.
La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Juan capítulo 1, versículo 4. Y esta vida era la luz de los hombres. Pero como dice el capítulo 2 en su versículo 7 de Filipenses, esto no le impidió abandonar toda aquella gloria que tenía para encarnarse, ser como usted y yo. ¿Qué puede suceder que mueva a una gente a dejar todo lo que posee para ir por otro? Póngase usted un momento en el lugar de Jesús. Su comodidad, quizás su carrera, su profesión, su oficio, su empresa, su casa, su nombre. Hay personas que tienen un nombre que valoran mucho. ¿Qué de eso estaría usted dispuesto a dejar por alguien? Este mundo está lleno de personas que se están perdiendo. En nuestra iglesia, en nuestra congregación, tenemos un hermano, Elías Fernández, y su esposa, Merari. Ellos se están preparando para ir a la selva en Sudamérica, a unas tribus indígenas que no hablan nuestro idioma, que nunca han escuchado del nombre de Jesús y que no tienen una Biblia, para irse a vivir con ellos, enseñarles un alfabeto en su idioma, crearle un alfabeto en su idioma, para luego traducirle la Biblia a sus idiomas y enseñárselo y dejar a Cristo en aquel lugar. Ella es doctora en medicina, él es médico en odontología. Ellos están dispuestos a abandonar todo eso para ir a rescatar a personas que nunca han escuchado el nombre de Cristo. Para ir a hablarle a personas que nunca han escuchado el nombre de Cristo, para vivir con ellos. Imagínense lo que sintió Cristo al estar en toda su gloria al lado del Padre y decidir abandonar esto. ¿Qué puede mover a Dios a hacer esto? En el libro de Génesis, en el capítulo 3, se nos presenta una escena, aleluya, el donde el ser humano peca. Todos hemos leído este texto, los que somos cristianos, no lo vamos a leer nuevamente. Pero el hombre decide desobedecer a Dios. Una vez alguien me preguntaba sobre una acción si era pecado, porque no está descrita en las listas de pecados de la Biblia. Y habemos personas tan religiosas que si no lo encontramos en la lista, todo lo demás lo podemos hacer. Me dice, hermano, tal cosa es pecado. Digo, bueno, Jesucristo mandó a que lo hiciéramos. ¿Y dejar de hacer eso es pecado? Bueno, ¿y qué es el pecado? Diría el hermano Nicolás, pecado es pecado. Pero si lo traducimos mejor, pecado es simplemente, no nos compliquemos, pecado es desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios es igual a pecado. El hombre desobedeció a Dios en Edén. Alguien especula que si fue una manzana, que si fue que hicieron otra acción, que si fue aquello, que si fue lo otro. El libro de Deuteronomio en su capítulo 29, versículo 29 dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas son para ti y para tus hijos para que las guarde. Amén. Génesis no nos dice cuál fue la acción específica que cometieron Adán y Eva. Dios le dijo, no comas de eso. Simplemente, a nosotros no nos debe importar qué contenía eso. Dios le dijo, no lo hagas, y hacerlo era pecado. Y esto bastó para que Adán y Eva le abrieran la puerta de la creación al pecado. Ese lugar tan ideal que Dios había creado para que tú y yo viviéramos eternamente. Y el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Este texto es una sentencia terrible para el que no conoce de Cristo. La palabra de Dios dice en este texto, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado que cometieron Adán y Eva solamente se podía remediar con muerte y con sangre. Ese era el único remedio que existía. Y Dios en este momento se encuentra en un dilema. Mato, desaparezco a la obra cumbre de mi creación, o busco otra forma de que pague.
Recuerde que Dios tiene el poder para hacerlo. En el libro de Génesis, si mal no recuerdo, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que el designio del pensamiento del hombre era continuamente el mal. Y Dios dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Raeré a todo ser humano de la faz de la tierra. Como Él tiene el poder creador, Él puede tomar decisión sobre el ser humano. Pero en este momento dijo: voy a tener misericordia. Voy a ir yo a descender a la tierra en forma de hombre y yo voy a pagar ese precio. Pero para eso tenía que abandonar todo lo que tenía. Y vuelve la pregunta que resuena en mi mente: ¿qué estoy yo, Joel, dispuesto a dejar por amor a Cristo y por amor a los que no le conocen? Nuestro pecado nos condenó a la muerte, dice la palabra de Dios. Y si nos quedamos en la palabra muerte, si nos quedamos solamente en la superficie, no vamos a entender la magnitud de lo que eso significa. Muchas personas no valoramos el sacrificio de Cristo porque no entendemos la razón por la que Él hizo el sacrificio. Cuando el hombre pecó, que Dios le dijo a Adán: el día que comas del árbol, el día que me desobedezcas, morirás. Dios se estaba refiriendo a 3 tipos de muerte: la muerte física de nuestra carne, la muerte espiritual, que es la separación de Dios, y la muerte eterna, que es la condenación en el infierno. El día que me desobedezcas, morirás espiritualmente. Porque como yo me paseaba por el huerto a conversar contigo como un hombre conversa con su amigo, eso ya no podrá ser. Y separación de Dios es igual a muerte. El día que me desobedezcas, me separaré de ti. El día que me desobedezcas, tú que fuiste creado para vivir eternamente, tu cuerpo va a morir. Y el día que me desobedezca, tú vas a abrir la puerta a la condenación eterna en el infierno. El hombre había hecho esto y estaba condenado a 3 tipos de muerte. Por eso es que cuando Dios desciende al huerto, Adán se esconde. Y Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Dice: tuve miedo y me escondí. Separación eterna de Dios. Y no había nada que pudiera evitar eso. Pero Dios busca la solución. Dios siempre busca la solución porque ama a su pueblo. La palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre, que es lo más preciado, te dejen, Él nunca te abandonará. Que si tu padre y tu madre, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más te dará Él la vida eterna? Dios te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios, la mente humana no la puede entender. El ser humano desobedece a Dios, le da la espalda a Dios. Y Jesucristo dice: yo descenderé y tomaré su lugar. Aleluya. Aleluya. El primer sacrificio, la primera entrega de Jesús fue dejar el cielo. Dejar la gloria primera que tenía en el cielo desde la eternidad con el Padre, para descender aquí, someterse a las leyes terrenas como usted y yo, someterse al tiempo como usted y yo, porque dice la palabra que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero al descender aquí a la tierra estaba sometido al tiempo igual que tú y que yo. La palabra de Dios nos dice que Dios es omnipresente, que puede estar en todos lugares, pero la omnipresencia de Dios no se limita al espacio. También llega el tiempo. Dios puede estar en todos los lugares y en todo el tiempo a la vez. Dios está aquí hoy en el presente, pero así está en tu pasado y así está en tu futuro, por lo cual puede conocer todo de ti como un libro abierto. Aleluya. Cristo renuncia a su gloria. Cristo renuncia a la eternidad. Cristo renuncia a su poder y a la omnipresencia para someterse aquí a tiempo y espacio y a todas las pasiones suyas y mías, por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. La palabra de Dios nos indica que Él estuvo aquí en la tierra, que predicó el reino de Dios. Y algo que me parece muy interesante es que cuando Él predicaba, Él no decía: el reino de Dios viene, el reino de Dios vendrá. Él no decía eso. Él decía: el reino de Dios está entre ustedes.
Iglesia, no digamos que venga el reino de Dios. No digamos el reino de Dios descenderá. Si usted y yo somos lavados por la sangre de Cristo, el reino de Dios está en este lugar. Esto es casa de Dios. Y todo el que entra por esa puerta recibe la bendición y la unción del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios está en medio del pueblo de Dios. El reino de Dios no vendrá. El reino de Dios está en medio nuestro desde que Jesucristo se encarnó. Aleluya. Por eso dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, gloria sea al Señor. Vimos cómo predicó el reino de Dios, cómo decidió dar el siguiente paso de su entrega y entregar su vida por ti y por mí. Tu desobediencia y mi desobediencia. La palabra dice que en Adán pecamos todos, pero también todos somos pecadores. Yo que estoy aquí arriba soy pecador. Ustedes que están ahí son pecadores. La diferencia entre nosotros y el que no conoce de Cristo es que usted y yo estamos lavados por la sangre de Cristo. Usted y yo estamos redimidos por la sangre de Cristo. Y que si pecamos es porque nos equivocamos, no porque tenemos intención de pecar. Pero Jesucristo, conociendo que nuestra desobediencia solamente podía pagarse con muerte y con sangre, decide ir a la cruz del Calvario. La palabra nos dice que antes de ser entregado va al monte de los Olivos a orar por fortaleza. Y un detalle muy importante de Jesucristo en el monte de los Olivos es que la palabra nos describe que mientras oraba sudó sangre. Yo no soy médico, pero leyendo he leído que esto es posible por medio de una tensión y un estrés tan fuerte que algunos vasos, no sé si capilares o sanguíneos, si hay un médico nos corregirá, se quiebran de la piel y al momento de la persona sudar, el sudor se mezcla con la sangre. El momento de tensión de Jesucristo orando en Getsemaní, porque sabía lo que se aproximaba, fue tan intenso que sudó sangre. Preparándose para la hora que se acercaba. Nosotros hemos leído de los azotes, hemos leído de la burla. Quien no lo ha leído ha visto las películas de cómo sucedió todo. No vamos a relatar todos estos hechos. Gloria sea al Señor. Pero el libro de Isaías nos dice algo muy importante que para mí ha sido muy impactante. Isaías capítulo 53, en su versículo 4, 5 y 6. Isaías 53, versículos 4, 5 y 6. El profeta Isaías, profetizando lo que acontecería, dice lo siguiente: ciertamente Él, Jesucristo, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestros pecados. Él herido fue por nuestra desobediencia. Aleluya. El castigo de nuestra paz recayó todo, absolutamente todo sobre Él. El castigo de tu paz con Dios recayó sobre Jesucristo. Aleluya. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y al final dice algo que quiero que quede en su mente y en su corazón. Sin embargo, todos nos descarriamos. Todos desobedecimos a Dios. Sin embargo, Dios no quiso cargar la consecuencia del pecado de usted y de mí. Isaías dice: pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros.
Si para usted y para mí la carga de nuestro pecado es difícil, es fuerte, la sentimos pesada, imagínese sobre los hombros de Jesucristo el pecado de todas las generaciones pasadas, las presentes y las futuras, sobre los hombros de una sola persona. Aleluya. Colgado en la cruz. Aleluya. La Biblia relata que Jesucristo dijo 7 palabras mientras estaba en la cruz. Pero si nosotros leemos las 7 palabras, las primeras 3, Jesucristo la dijo en voz baja. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Cuando dice la 4ª palabra, dice la Biblia que levanta la voz, como un grito desesperado, y grita: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tercera entrega de Jesucristo fue la separación total del Padre. La palabra dice que Dios es santo. Dios no se puede mezclar con el pecado. La razón de que en Edén Dios y Adán se separaran fue el pecado. En este momento todo el pecado de la humanidad había sido depositado sobre Jesucristo. Lo único que Jesucristo le afligía sufrir era la separación del Padre. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Jesucristo estaba con el Padre. En el Evangelio de Juan Él dice que Él es uno con el Padre. Pero en este momento Él no podía soportar la separación del Padre, porque en ese momento la carga de todo el pecado fue depositado sobre Jesucristo, y en ese momento el Padre se apartó de Él. Jesucristo no gritó con los latigazos. Jesús no gritó con los insultos y las burlas. Jesucristo no gritó con los clavos, aparte de los cogidos normal de un ser humano. Jesucristo gritó por la separación del Padre. Ya decía el salmista David: mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera lejos de tu presencia. Ya decía Moisés: si tú no me vas a sacar de aquí, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí, que no quiero ir a ningún lugar sin tu presencia. ¿Qué haría la iglesia sin la presencia de Dios, hermanos? ¿Qué haría la iglesia sin la presencia de Dios delante de Él? Aleluya. Tenemos tantos años disfrutando de la presencia de Dios que no valoramos lo que eso significa en nuestras vidas. La presencia de Dios es tan importante que Dios hasta lo que parece malo en nuestra vida lo convierte en bueno. Yo recuerdo, hermanos, que cuando nosotros estábamos esperando a nuestro primer hijo, unos 5 meses de embarazo, la empresa para la que yo trabajaba quebró. Sin trabajo, sin seguro médico, pagando alquiler, buscando trabajo. Yo andaba como con 20 currículos en el carro, y cada vez que le cruzaba por el frente a una empresa me devolvía, lo dejaba. Nadie me llamaba. Una hermana de uno de los dueños del Grupo Bosel, no sé si lo conocen, me recomendó con su hermano pastas princesas, todo eso, Grupo Bosel, para que fuera allá y me dieran empleo. Cuando llegué, el guachimán no me dejó pasar. Me dijo que tenía que dejar el currículum con él. Dije: no, pues voy a hacer el proceso igual que todo el mundo. Me devolví. A nosotros, a mi esposa y a mí, nos quedaba el último pago del alquiler de la casa. Y yo recuerdo que a mí me fallaba la fe muchas veces. A mi esposa no tanto. Aunque no había nada, ella siempre decía: Dios va a proveer. Nació mi hijo, Michael, el mayor, y justo el día que él nació, recuerdo 20 de mayo del 2012, yo soy horrible para toda la fecha, yo no me acuerdo de ninguna. Esa no se me olvida porque fueron las elecciones y yo iba a votar y no pude ir a votar porque Michael nació. Ese día me llamaron del trabajo y ese día entré yo a trabajar de una de las empresas a lo que yo había llevado el currículum.
Y cuando me dicen cuánto yo iba a ganar, a mí se me salieron 2 lágrimas, porque yo iba a ganar 3 veces más de lo que ganaba en la empresa que estaba donde quebró. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Y que yo he aprendido en la vida. Muchas veces cuando yo no me quiero mover, Dios me quita la silla para que me pare. Muchas veces cuando yo no me quiero mover, Dios me quema la casa para que me vaya. Nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero a los que le temen a Dios, todas las cosas obran a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Aleluya. A veces hay cosas que pasan en nuestra vida y no la entendemos, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Cristo, dice Juan capítulo 10, versículo 30. Aleluya. 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 Perdón, Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre se había separado en Edén del primer Adán y ahora era necesario que se separara del segundo Adán. El Adán que vino a poner todo en su lugar. Aleluya. Y la Biblia nos sigue narrando las demás palabras de Jesucristo en la cruz. Dijo: tengo sed. Palabra quinta. A la palabra sexta volvió y alzó la voz nuevamente. Nuestra versión de la Biblia dice que la palabra sexta fue: consumado es. Aleluya. En el idioma original, Jesucristo dijo: tetelestai. Hoy en día, cuando usted tiene una deuda, tiene un recibo de que usted debe, y usted va y paga, le dan un recibo de pago y le ponen un sello que dice pagado o saldado. En la antigüedad, esto se heredó del Imperio griego. Y cuando una persona saldaba una deuda, todos los sellos decían tetelestai. Jesucristo en la cruz, luego de haberse separado del Padre y sabiendo que ya cargó en Él el pecado de toda la humanidad, que ya usted y yo no teníamos que cargar nuestro pecado, grita a gran voz: ya he pagado. Ya he saldado la deuda. ¿Por qué lo grita a gran voz? Porque Jesucristo quería que eso se escuchara en el cielo, que eso se escuchara en la tierra y que eso se escuchara en el infierno. Yo pagué la deuda. Tú y yo no somos deudores del pecado. Tú y yo no somos deudores de la muerte. Aleluya. La Biblia dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Gloria sea al Señor, porque Jesucristo pagó toda tu deuda. Lamentablemente muchas personas viven como si aún nosotros tuviéramos una deuda, como si aún necesitáramos algo para recibir el perdón de Cristo. Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 23 dice: yo estoy a la puerta y estoy tocando. Si tú abres, yo entro. Tú no necesitas hacer nada para recibir a Cristo. Yo le decía a un muy buen amigo mío: mira, la salvación, él estaba hablando del último teléfono, no sé, yo no soy muy tecnológico, del iPhone 13. Le decía: mira, la salvación es lo siguiente, tú lo estás deseando. Yo en la puerta de tu casa, envuelto en regalo, te pongo un iPhone 13 y te toco. Te digo: mira, el teléfono que tú querías está en la puerta. Tú solamente tienes que abrir la puerta y tomarlo. Y es tuyo. Pero si tú nunca lo tomas, el teléfono no va a ser tuyo aunque yo te lo entregué. Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo: es saldado, Él saldó todo el precio de tu salvación. Él saldó lo que dice en Isaías capítulo 53, que el castigo de nuestra paz recayó sobre Cristo. Pero tú y yo tenemos que aceptar ese sacrificio. Si aquí hay alguien que no le ha entregado su corazón a Cristo, es importante que sepa esto.
No hay nada que tú tengas que hacer para ser salvo. Tú solamente tienes que decirle: Cristo, yo acepto tu perdón. Cristo, yo acepto tu redención. Entra a mi vida. Aleluya. 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 Gloria sea al Señor. Este Cristo que nosotros predicamos, este Cristo trastornó el mundo. Este Cristo cambió el mundo. El tiempo de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo cambió la historia de la humanidad. Hay unas tendencias liberales de toda esa locura que está aconteciendo ahora, que quieren que se deje decir antes de Cristo y después de Cristo, porque quieren sacar a Cristo de los corazones y del pensamiento de las personas. Pero por más que intenten, nadie podrá borrar lo que hizo Cristo. Nadie podrá borrar lo que hizo Cristo. Ya la iglesia ha sufrido persecuciones y el evangelio avanza contra viento y marea. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, la palabra nos dice que tú y yo estamos llamados a trastornar el mundo como lo trastornó Jesucristo. Qué bueno, iglesia, que estamos en un templo. Qué bueno que estamos en un templo. Pero esta no es la finalidad de la iglesia. Esta no es la finalidad de la iglesia. Cristo trastornó el mundo y tú y yo, los lavados con la sangre de Cristo, estamos llamados a trastornar el mundo también. Aleluya. Hechos capítulo 17, versículo 6. Si su Biblia no es prestada, subráyelo. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 17, versículo 6. En Tesalónica los judíos que no creían tomaron a hombres ociosos y buscaron a Pablo y Silas. Al no encontrarlo, se llevaron al hermano Jasón y lo llevaron a las autoridades gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí y Jasón los ha hospedado. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. La iglesia está llamada a trastornar el mundo, no a que el mundo la trastorne. Aleluya. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice que ellos se conviertan a ti, pero mucho cuidado si tú te conviertes a ellos. Yo no quiero que tú te parezcas a ellos para que los alcance. Yo quiero que ellos se parezcan a ti. Aunque nadie predique la palabra de Dios, que Jeremías gritaba, porque solamente yo estoy predicando, al igual que el profeta Elías. Pero yo te necesito que tú te mantengas como un baluarte. Yo quiero que tú trastornes el mundo. A la iglesia primitiva lo conocían como los que trastornaban el mundo. Aleluya. ¿Qué pasa, iglesia? Que estas nuevas ideologías quieren trastornar el mundo y la iglesia calla. ¿Qué pasa, iglesia? Que ya los pecados nos están somatizando. Vivimos tan cerca del pecado que ya lo admitimos. Dios no tolera la desobediencia, iglesia. Esta fue la razón de que Cristo pagara todo lo que tuvo que pagar. ¿Cómo yo valoro el sacrificio de Cristo? Obedeciéndolo. Estos que trastornan al mundo, porque la palabra dice que la amistad con el mundo se constituye enemistad contra Dios. Aleluya. Que una fuente no puede dar dos aguas, que un siervo no puede servir a dos amos. ¿Cómo podemos servir a Dios y a las riquezas? ¿Cómo podemos servir a Dios y al mundo? Aleluya. Esta palabra nos dice de estos que trastornan al mundo. Y nos dice que los judíos tomaron personas ociosas. Hay otra enseñanza bíblica aquí. Personas ociosas. El que está ocioso no puede terminar haciendo nada bueno. Una vez dijo mi pastor que usted tiene insomnio, que no duerme. Eso posiblemente porque no está trabajando lo suficiente. Recuerden que David estaba ocioso mientras el pueblo estaba en guerra.
y paseándose lo que atinó fue a ver a Betsabé. Y ahí vino el principio de la caída del rey. La iglesia no está llamada a ser ociosa. La iglesia está llamada a salir y trastornar el mundo. Cristo no escatimó ningún sacrificio para pagar la totalidad de la deuda que te condenaba a la muerte. Pero su amor, que sobrepasa todo entendimiento humano, no lo dejó conformarse con abandonar toda su gloria, con encarnarse y ser hombre, con separarse totalmente del Padre para pagar, sino que dijo: falta algo por pagar, falta la vida eterna. Por eso, como tú y yo estábamos condenados a la tercera muerte en el infierno, Pedro dice que Él descendió a las profundidades del infierno. La palabra nos dice que al tercer día resucitó. Tú y yo hoy conmemoramos el día de la resurrección de Cristo. Si este es un día más, es porque no hemos entendido el mensaje de lo que Cristo tuvo que hacer para resucitar y darte la vida eterna. Él le dijo a sus discípulos: si me voy, no los dejaré solos, les traeré al Consolador. Y si me voy, iré a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. La resurrección de Cristo representa tu victoria y mi victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La Biblia nos dice que Cristo exhibió públicamente todos los principados, todas las potestades. Al que te acusaba lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo y su resurrección representa nuestra victoria. Mateo capítulo 28 versículo 6 nos dice que fueron al sepulcro y unos ángeles se le aparecieron. Le dijeron: Él no está aquí, Él ha resucitado. Tienen dudas, vengan y vean el lugar donde fue sepultado. Luego la Biblia nos relata en Hechos, en el capítulo 1, que se llevó a sus discípulos y les iba enseñando. Y en medio de todas estas cosas fue alzado al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos. Ya para culminar, piensa un momento cómo fue esta entrada de Jesucristo en el cielo. El Cordero de Dios, el creador de toda la existencia, había abandonado el cielo, había pagado el precio que nadie era capaz de pagar, había vencido la muerte y estaba llegando al cielo otra vez. Si la Biblia dice que cuando una persona se arrepiente hay fiesta en el cielo, si cuando la iglesia sea levantada vamos a celebrar las bodas del Cordero, imagínese lo que aconteció en el cielo cuando Jesucristo entra triunfante, venciendo la muerte, venciendo al pecado. Aleluya. Imagínese un momento esta escena. El salmista David, en el Salmo 24, cuando lleva el arca a Jerusalén, dice la palabra que él iba danzando mientras llevaban el arca. Y como hablaba David muchas veces, que creía que estaba hablando de él, que creía que estaba hablando de su tiempo y estaba profetizando, dice: álcense, oh puertas, álcense, oh muros, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso. Oh, las puertas del cielo se estremecieron cuando Cristo entró triunfante, porque había vencido el pecado, y ya lo que a ti y a mí nos separaba de Cristo había sido quebrantado, había sido roto, y tú y yo tenemos libre entrada y libre acceso al Padre. Solamente tenemos que aceptarlo. Qué amor tan grande tiene Dios, que lo lleva a entregar todo lo que tenía por ti. Aleluya. Cristo entregó todo por ti. Quizá nosotros no entendemos la magnitud de lo que significó para Él, pero Él entregó todo lo que tenía, no escatimó nada. Aleluya. Y te está llamando a ti a ser imitador. Cristiano, pequeño Cristo, hacer las cosas que hacía Cristo, ver cómo veía Cristo,
pensar como pensaba Cristo. Aleluya. Aleluya. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, que no le ha entregado su vida a Cristo, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, Jesucristo dice: escucha, yo he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Esa puerta está delante de ti. Y si tú quieres ser lavado de todos tus pecados, si tú quieres aceptar la entrega y el sacrificio de Cristo, solamente tú tienes que pasar por esa puerta. Aleluya. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo y quiere aceptar el sacrificio de Cristo, yo quiero pedirle que levante su mano donde está. Aleluya.